Y nos vamos, bueno, con la otra historia que hace parte de lo que nos deja el fin de semana, que es la captura del hijo del presidente Nicolás Petro. Porque sin duda, Mauricio, ha habido contrastes. Sí, señor. En el caso de David Zuluaga, quien también ha tenido imputación de cargos sobre el caso que a él le compete, que es el del escándalo Odebrecht, negó los cargos por demás, él lo hizo en libertad. Sí, señor. Al hijo de Gustavo Petro lo detuvieron con orden de captura de la Fiscalía y a esta hora está en el búnker de la Fiscalía esperando mañana una audiencia. Al hijo de Oscar Iván Zuluaga el proceso le arrancó en el año 2017. Al hijo de Gustavo Petro el proceso le arrancó en enero de este año. En fin, hay muchos elementos, Mauricio, que llevan a pensar que ha habido como si la caja de velocidades... Trato diferencial. Sí, como si la caja de velocidades de la Fiscalía General de la Nación funcionara distinto. Entonces, usted, Paola, que es una gran conductora, si usted deja el carro en primera, anda pero lento, ¿no? Es que yo manejo automático. Mauricio, entonces, ayúdeme usted. No, Bueno, aunque anda, pero con Pero anda- mucha fuerza, pero con el freno de mano. Eso puede ser. Entonces, es si usted cuando la mete empieza- la primera, pero arranca, pero... En cambio, si usted le mete la segunda y la tercera y la quinta, eso va volando, va volando. Entonces, algunos dicen que pareciera que un caso va en primera y el otro va en quinta, En o quinta, incluso sí. como las tractomulas, va en octava, es una cosa La impresionante. Fórmula 1. Eso, sí. ¿Cuál es la realidad, Mauricio? Hagamos el análisis de esto. Sí, señor, vamos a hacer ese análisis con algunos abogados penalistas. Recordemos que mañana es la imputación de cargos contra Nicolás Petro por el delito de lavado de activos y también el de enriquecimiento ilícito. Caso contrario, en el caso de David Zuluaga, a él se le imputó el delito de fraude procesal. Hablamos de dos delitos, sí, obviamente son más graves unos que el otro, pero de todas maneras, como usted bien lo manifestó, se hacía un trato diferencial en cuanto a su llamado a imputación de cargos. A uno lo citan para que se presente voluntariamente y al otro le emiten una orden de captura para que ésta se haga efectiva y posteriormente sea presentado a los jueces de garantías. Vamos a hablar con el abogado Mauricio Pavao, abogado penalista. Bienvenido a Sigue la W. Y yo quisiera preguntarle, teniendo en cuenta estas dos situaciones, para usted, si ha habido algún trato diferencial por parte de la Fiscalía en el caso de David Zuluaga versus el caso de Nicolás Petro. Mauricio, muy buenas tardes a Juan Pablo, a Andrea, a toda la audiencia. Muchas gracias, una gran invitación. Sin duda hay un trato diferencial. La ley permite que hayan tratos diferenciales. Sin embargo, el trato diferencial o discrecional no puede ser o tiene que cumplir unas condiciones que conocerá el país en la audiencia de medida de aseguramiento. Porque si no, la discrecionalidad se vuelve arbitrariedad. Los penalistas y los ciudadanos protegemos un derecho que es el de la presunción de inocencia. Es una promesa. La promesa de la presunción de inocencia, Mauricio, Juan Pablo, Andrea, es que toda persona es tratada como un inocente hasta que haya una sentencia que indique lo contrario. Por eso la Fiscalía, a mi modo de ver en el caso de David Zuluaga, actuó bien. Lo está tratando como una persona inocente y así lo tiene que tratar hasta el día que haya una sentencia por parte de un juez. La diferencia en el caso de Nicolás Petro, pues vamos a conocer si era válido o legítimo que fuera tratado de una manera distinta por parte de la Fiscalía, porque sin duda está siendo tratado de una manera diferente. ¿Eso es legítimo? ¿No es legítimo? Lo sabremos en la audiencia de medida de aseguramiento. Esta es una primera aproximación, Mauricio, que yo puedo hacerle a usted frente a la pregunta que planteó. Le queremos hacer a la abogada Mildred Harman, ella también es abogada penalista. Bienvenida a Sigue la W. ¿Hay un trato diferencial en el caso de David Zuluaga versus el trato que se le ha hecho a Nicolás Petro? Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que sí hay un trato diferencial, pero es que creo que el caso también es muy distinto, porque si una persona está imputada de fraude procesal, como es el caso de David Zuluaga, lo que uno entendería, advirtiendo que no conozco los detalles del caso, es que él no es la persona que está investigada por conocer el origen de esos dineros o por destinarlos o incluso recibirlos. Lo que pude entender yo de lo que publicaban los medios es que el señalamiento tiene que ver más bien con indicarle al Consejo Nacional Electoral cosas que no eran precisas. Y en esa medida, pues sería muy diferente
de los hechos por los cuales al parecer fueron capturados Nicolás Petro y su ex esposa. Habría que ver en todo caso cómo justificó la fiscalía esa orden de captura, porque los instrumentos internacionales y la afirmación de la libertad que está en el artículo, creo que 295 del Código, sugeriría, sin duda, que una persona primero debe ser citada. La captura no debe ser la primera opción, sin importar la gravedad del delito, porque coincido con mi colega en que se trata de personas cubiertas por la presunción de inocencia. Bien, abogada, ya vuelvo con usted, quiero volver con Mauricio Pava. Abogado Mauricio, el tema de la voluntad de cooperar con la justicia, que es algo que también durante el fin de semana muchos dijeron. Nicolás Petro dijo, nosotros queremos colaborar, yo estoy dispuesto a colaborar. Eso no es algo que se debería haber tenido en cuenta para que pasara lo que dice la abogada Mildred Hartmann, y es que primero los convocaran, los citaran, y si no los citaban, ahí sí los condujesen. Mire, hay tres razones por las que una persona puede ser detenida, o una orden de captura o una medida de aseguramiento. Que ponga en peligro la comunidad. Es el caso cuando la Fiscalía del Estado está investigando o captura o detiene personas por sicariato, por ejemplo. Entonces, si tiene la base suficiente para indicar que esa persona puede poner en peligro a la comunidad, lo puede detener. Una orden de captura o una medida de aseguramiento. Cuando existen elementos de juicio para indicar que la persona se va a fugar, que no va a cumplir una sentencia en el momento que la produzca, o cuando puede obstruir la investigación, probatoriamente hablando, puede influir en testigos y demás. Pero eso, Juan Pablo, no puede ser una opinión personal del fiscal que solicita la orden de captura. Y advierto, esto es una decisión de la Fiscalía avalada por un juez, pero el juez confía en la información que la Fiscalía le entrega. Por esto, claro, que va a ser muy importante lo que pase en la audiencia de medida de aseguramiento para saber qué elementos de juicio tenía el fiscal, porque la regla general, digamos que ya ha sido aceptada en nuestra práctica, es que si un ciudadano se presenta a la fiscalía y le dice, aquí estoy, fiscal, en el momento que usted quiera llámeme, yo voy a comparecer, estoy a disposición de las autoridades, pues no es necesaria una orden de captura como quiera que ni se está sustrayendo la investigación, está poniéndose a órdenes de la autoridad, de modo que es en este caso Nicolás Petro va a ser definitivo conocer qué elementos de juicio tenía el fiscal, elementos probatorios tenía el fiscal para operar de una manera diferente y restringir la libertad de nosotros. Hoy, como sociedad, hemos concluido que solo en casos extremos deben ser restringidos. Vuelvo con la abogada Mildred Hartmann, porque yo quiero que entonces también hablemos de la parte de procedimiento dentro de la Fiscalía. Esta decisión, ¿quién la toma? Porque también dentro de los escenarios que se han visto, y hablo sobre todo de redes sociales, en donde usted sabe que el flujo de información es constante, pero también la especulación, entonces dicen, esto fue el fiscal Barbosa, porque esto es una venganza política. ¿Hasta dónde esta decisión la puede tomar Barbosa por intermedio del fiscal que está llevando el caso, o esto es un asunto que además debería irse primero a un juez, que el juez determinara, mire, sí, díctese la orden de captura y ahí sí se procediera? Pues el juez que dictó la orden de captura tiene que haberla dictado por solicitud del fiscal. Un tema que le ocurre con frecuencia a los abogados defensores es que esa audiencia es secreta, reservada, y no está la defensa. Entonces no sabemos cuáles son los fundamentos con los que el fiscal le pidió al juez esa orden de captura, pero esa orden de captura tiene que haber sido solicitada por el fiscal que tiene el caso. El fiscal general de la Nación tiene algunos instrumentos, herramientas para guiar la gestión de la fiscalía, pero en principio tiene que ser el fiscal del caso el que toma esa resolución, porque el fiscal general de la Nación no podría legalmente instruir al fiscal de un caso sobre una medida a tomar. Podría sí reasignar el caso o asumirlo él personalmente, pero si hay un fiscal que está a cargo del caso, ese fiscal es el que debe tomar ese tipo de decisiones, y solo de él puede venir la iniciativa de pedirle al juez de control de garantías una orden de captura en esta audiencia que, como le digo, es secreta, reservada y sin presencia de la defensa. Entonces siempre resulta muy difícil saber qué fue lo que se dijo allí.
Saludamos también al abogado Francisco Bernate, que también se conecta a esta hora. Bienvenido, y quisiera preguntarle, hablamos de una orden de captura que ya fue legalizada. Sin embargo, pues la petición que viene ahora por parte de la Fiscalía es que se le imponga una medida de aseguramiento, es decir, que sea enviado a un centro de detención intramural, a una cárcel. Pero para eso se requiere de 3 requisitos. Uno, que no comparezca ante la justicia. El otro, que sea declarado un peligro para la sociedad, o que haya o exista el riesgo de salir del país. En este caso, Nicolás Petro ha estado asistiendo voluntariamente a la justicia. ¿No cree que de pronto, en ese orden de ideas, sería desmedido solicitar una medida de aseguramiento intramural? Bueno, Mauricio, Juan Pablo, gracias por este espacio, gracias por la invitación, un saludo muy especial, por supuesto, a quienes nos ven, a todos los internautas, y todo el cariño, el afecto, el aprecio, la admiración infinita por la doctora Mildred y por el doctor Mauricio Pava, dos de los mejores litigantes de nuestro país y de los grandes académicos que tiene Colombia. Y usted lo ha dicho, Mauricio, una medida de aseguramiento es la excepción, porque la persona no ha sido condenada, y solo es válida en este tipo de asuntos cuando se trata de proteger el proceso, la prueba o, digamos, la comparecencia de las personas. Hoy en día, en Colombia, el argumento de que son un peligro para la sociedad, afortunadamente ya eso pues ha sido relegado. Ese pésimo antecedente que rigió durante muchos años en Colombia ya no está. Y en ese mismo contexto, Mauricio, uno diría, hombre, pero a ver, si las personas estaban compareciendo a las diligencias, si de hecho la señora Vázquez estuvo hasta en la Procuraduría, en la Fiscalía, el señor Petro estaba yendo a trabajar, se sabía dónde vivían, ¿qué necesidad había de capturarlos? Bajo esa perspectiva es una captura innecesaria. ¿Cuál es mi hipótesis? Es una sospecha, es una conjetura. Algo debió suceder. En el transcurso del tiempo debió aparecer algo que activa una alerta. Por ejemplo, alguno de los dos tenía planes para salir del país. Por ejemplo, alguno de los dos no contó la verdad, o estaba desviando la investigación, o estaba eventualmente contactando testigos, o estaba realizando ese tipo de situaciones. Si eso es así, la Fiscalía lo debió argumentar y probar ante un juez de control de garantías que avaló la captura, y ahora ya, bueno, ese análisis ya está superado. Ahora el análisis que viene es un pronóstico a futuro. Estando en este momento, se puede inferir o deducir que estas personas, estando en libertad, ¿van a huir del país o, por el contrario, van a alterar la investigación? Si ese diagnóstico es favorable, pues ahí procede esa excepción, que es la medida de aseguramiento. Y además debe demostrar, si se van a ir del país, ¿por qué no es suficiente con prohibirle la salida del país? Debe ser una demostración profunda. Yo supongo que la Fiscalía debe tener los elementos de análisis para semejante decisión en un asunto tan delicado como este, y eso lo vamos a conocer en el transcurso de la semana, cuando el fiscal sustente su petición para que estas personas escapen de la regla general, que es la defensa en libertad. Abogado Bernate, el título, como usted lo puede ver aquí abajo, es Hijos en apuros, el contraste entre Petro y Zuluaga. Y fíjese usted que, hablando de contraste, lo señalaba usted, en el caso de Nicolás Petro, él seguía yendo a trabajar, y no a cualquier sitio, a la Asamblea Departamental del Atlántico, y además, pues él siempre mostró una cierta disposición para colaborar con la justicia. En cambio, David Zuluaga, si nos devolvemos al comienzo de la historia de Odebrecht, pues en un comienzo negaron todo, se negó todo. Incluso en la última audiencia de imputación de cargos, negaron tanto él como su padre conocer unos hechos que Oscar Iván Zuluaga, en una grabación que fue revelada por David García Arizabaleta, dice todo lo contrario, y es reconocer lo del ingreso de la plata, y además que estaba dispuesto a defender en todo lo posible a su hijo. ¿No cree que ahí sí hay como un desbalance? Porque, ¿por qué razón, mientras que a los unos los detienen antes de la audiencia de imputación de cargos, a los otros, que además lo han negado todo a pesar de las pruebas que son contraevidentes, pues sí están tranquilos y en libertad? Bueno, Juan Pablo, me da siempre mucho gusto verlo y saludarlo y verlo bien. Y tengo que decirle lo siguiente. No tengo la fecha exacta de cuándo inicia la investigación contra el señor Zuluaga y su hijo, pero en mis cuentas debe ser algo así como 5 años. La investigación del señor Petro y la señora Vázquez es un poco más reciente. Y hay un criterio que es muy relevante para este tipo de decisiones, que es el criterio de la urgencia. Es decir, necesito adoptar esto de manera inmediata. Lo debo confesar, yo le aprendí ese criterio de la urgencia
a mi profesora, la doctora Mildred Harman, que además participa en la redacción del código y ahí está en el código el criterio de la urgencia. Ella forma parte de quienes redactaron nuestro código. Entonces, yo vería una diferencia entre una persona que ha enfrentado una investigación 5 años y ahí estaba pendiente y pues no salió y cuando fue requerido compareció, y otra que es mucho más reciente, donde quizá, y ahí es donde estamos especulando, puede haber alguna novedad de decir, venga, compraron unos pasajes, aquí se genera una alerta, o tenemos unas interceptaciones donde los testigos aparentemente estarían siendo contactados por ellos. Entonces, solo si se da ese requisito, la decisión es urgente y ahí es donde estaría la diferencia. Ahora, que a pesar de lo aparentemente contundentes que son las pruebas, ellos lo nieguen, pues bien, será un juez el que al final del día los condene o decida qué va a hacer con ellos, pero es su derecho humano a declararse inocentes frente a estos hechos. Harman, quiero preguntarle a usted, Profesora, además, ya sabemos que es profesora del presidente del Colegio de Abogados. Claro, quería preguntarle, en Colombia hay garantías en la justicia, teniendo en cuenta pues todos estos procesos que han venido de años atrás y que muchas veces dicen, porque es el fiscal de turno, va contra ciertos dirigentes políticos o no va contra ciertos dirigentes políticos, y lo mismo en las investigaciones. Hay celeridad en unos casos y en otros como que muy poco avanza. ¿Sí se están dando esas garantías en la justicia, en la Fiscalía General, teniendo en cuenta el fiscal de turno? Bueno, pues perdóneme que salude al doctor Bernat, quien preside el Colegio de Abogados Penalistas, que es la institución que nos representa. Eh, pues yo lo que puedo decirle es que no veo a priori ningún elemento que me permita decir a mí que ni en el caso de David Zuluaga, ni en el caso de Nicolás Petro, esté sesgada la fiscalía o no haya ningún mérito para actuar. Otra cosa es que pues uno prefiera que las personas las citen a la audiencia de imputación y jamás las capturen como primera opción, pero eso ya ha pasado antes y no solamente en casos de, digamos, que tengan una dimensión política. En otras épocas de la fiscalía también se ha preferido hacerlo de esa forma. No hay una prohibición expresa en la ley de hacerlo así. Esto para decir que yo creo que es más, no encuentro ningún sesgo ni ninguna razón para pensar que la persecución es política. Creo que además todos conocemos las pruebas, ¿sí? Obviamente la fiscalía tendrá muchas que no conocemos, pero creo que todos sabemos, digamos, en el fondo por qué se dio inicio a ambas investigaciones, y en esa medida, pues no vería yo, como digo, a priori, ninguna razón para pensar que la fiscalía está sesgada o que hay un contenido meramente político en las actuaciones. Mauricio Pava, en consonancia con la pregunta de mi colega Mauricio Beltrán, ¿existe o debería existir algún tipo de prevención por parte del sector judicial? Ustedes son abogados, pero también de los colombianos, por el hecho de que el presidente Gustavo Petro ya en unos cuantos meses pueda presentar los nombres de la terna para fiscal general de la Nación, cuando la Fiscalía está adelantando este caso? ¿O usted cree que como la elección la hace finalmente la Corte Suprema de Justicia y no el presidente, quien solamente entrega unas hojas de vida, entonces no debe haber ningún temor de que luego pueda ponérsele algún tipo de manto para hacer que este proceso avance con lentitud o de repente no llegue a nada? Yo creo que hay un diseño constitucional que ha funcionado bien, que a veces puede no haber funcionado bien, no solamente en la nominación, en la elección y demás. Digamos, ahí cada uno podría construir sus propias opiniones, pero a mí no me molesta, digamos, cómo está diseñado constitucionalmente el modelo. Yo sí creo que nosotros perdimos un rumbo en algún momento. Yo soy de las épocas, lo mismo yo creo que el doctor Bernardi, a quien saludo, no sé si la doctora Mildred, pero soy de una época, nací jurídicamente en una época donde el fiscal Juan Pablo tenía la obligación de investigar lo favorable y lo desfavorable. El los fiscales de los casos eran más unos administradores de justicia. Nosotros las dinámicas en el procedimiento fuimos convirtiendo a los fiscales en unos litigantes del Estado. Y yo creo que eso nos ha permitido perder un poco el rumbo. Yo creo que nosotros deberíamos volver a un fiscal como administrador de justicia.
¿verdad? A un fiscal que se comporte de esa manera y no como un litigante de parte. Pero esa pues es una concepción muy particular, porque el poder punitivo, Juan Pablo, es un gran poder, es un poder del que se puede abusar. Y aun cuando la Corte viene estableciendo unos controles jurisdiccionales, unos controles orgánicos a la Fiscalía cada vez más intensos, creo que se puede prestar para que la discrecionalidad de la Fiscalía se pueda convertir en arbitrariedad, y no necesariamente por una actuación de mala fe, pero sí por asumir o emplear un poder que es muy grande en contra de los ciudadanos. Yo no conozco los casos, sino es lo que ha dicho la prensa, pero creo que va a ser muy importante conocer qué elementos tenía la Fiscalía cuando si pide una medida de aseguramiento, que sería lo más lógico, porque de lo contrario no existiría ninguna razón para que hubiera ordenado las capturas, qué elementos tenía para tratar a Nicolás Petro de manera diferencial a David Zuluaga. Y yo creo que eso va a ser muy importante para que la confianza ciudadana en una institución tan importante como la Fiscalía, como parte de la Administración de Justicia, pues se mantenga. Pues abogado Mauricio Pava, gracias por estar en Sigue la W. Ya mañana se determinará cuál va a ser la suerte de Nicolás Petro en esta audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. Lo mismo, muchas gracias a la abogada Mildred Harman y también a Francisco Bernati. Gracias, Mauricio. Gracias, abogados, por acompañarnos en esta sección que habíamos querido denominar Hijos en Apuros. Eso es como una película.